presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Ya saben, nos pueden ver, estamos transmitiendo por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Ahí estamos. Hoy tenemos un programa fabuloso. Vamos a hablar sobre uno de los elementos. Decía el conde Buffon que una de las victorias más grandes sobre la naturaleza fue la domesticación del caballo. Y hoy vamos a hablar del caballo en su papel histórico y en especial sobre la raza azteca. El caballo tiene que ver mucho con la historia, con la civilización, con los idiomas, y ahorita nuestros invitados nos van a platicar un poquito de eso. Hoy tenemos al secretario de la Asociación de Criadores del Caballo de Raza Azteca, Agustín Becerril Nudin. Bienvenido, Agustín. También gracias, tenemos Marcos. A un viejo amigo, Víctor Rincón Franco, que es el representante de la raza de los creadores de caballo azteca en el Estado de México. Gracias, es su casa, bienvenidos a Nuestra Herencia. Gracias, Marco. Estamos platicando, a veces olvidamos la importancia que tiene el caballo, sobre todo estos últimos 100 años que pues vienen los automotores y demás, pero hay una estrecha relación, podríamos hablar hasta de una simbiosis en un término biológico del desarrollo del ser humano, de la civilización, de las guerras y todo eso, hasta de los idiomas, ¿no? No por algo hay algunas teorías que explican cómo las lenguas indoeuropeas se fueron a todo el mundo porque tiene que ver con el lugar donde se domestica el caballo. Entonces, es súper interesante y quiero que nos hablen, y además aprovechamos esto sobre la raza azteca, que es algo muy particular. ¿Qué pasó con la raza azteca? Bueno, o si quieren empezamos el desarrollo de los caballos en nuestro país. ¿Les parece que empecemos por ahí? Adelante. A mí me parece bien, digo, el escenario que nos planteas es muy interesante y da como para 3 o 4 programas. Sí, porque la historia de la equitación es muy amplia y que va principalmente direccionada o relacionada con el arte de la guerra. Ok. Realmente los caballos empiezan su desarrollo para ser montados en la guerra y luego inicia su domesticación primero y en su primer uso es en las carretas. Antes de montar a los caballos... Sí, eran carros de guerra, ¿verdad? Sí. Se enganchan con el invento de la rueda. Y yo siempre digo que la tecnología de los caballos tiene muchísimos años, porque se enganchan los caballos, pero todavía posteriormente el ser humano tarda alrededor de 1000 años en montarlos. Ok. Ese es un dato muy interesante. Te digo que es una historia muy grande. Sí, no, y además, ahorita que estabas mencionando esto, a mí también, hablando de evolución y de biología y todo eso, ya nos platicaron también, el caballo se origina en Norteamérica, el ancestro del caballo, migra hacia Europa, se desaparece de Norteamérica y regresa, o sea, retorna a América a partir de los descubrimientos del siglo XVI. Sí, es algo muy interesante y tratando de vincularlo un poco con nuestra raza, digo, sí existe pues esa historia fundacional que es con los caballos. El caballo regresa a América con los españoles, con los conquistadores, y de ahí pues se esparce por América, y sí existe un caballo que se empieza a tipificar como criollo mexicano. Ok, sí, ese es. Pero se pierde totalmente a través de las guerras y finalmente se extermina en la Revolución Mexicana. Okay. ¿Qué pasó con ese caballo, Agustín? Porque sí, incluso se habla, nosotros leemos textos del siglo XVII, XVIII, XIX. Bueno, el texto de los primeros caballos dan la descripción exacta, que ese es maravilloso, que hace Bernal Díaz del Castillo. Pero, ¿qué pasó con ese caballo? Porque sabíamos que los caballos tenían un fenotipo muy específico, que eran muy buenos y que los mexicanos siempre fueron muy buenos jinetes. Bueno, estos eran caballos que venían de la península ibérica. Uh-huh. Sí, y llegan
y se estacionan primero en las Antillas, en la parte donde está el Caribe, en Cuba, y de ahí, bueno, pues sabemos que Hernán Cortés decide tomar por su cuenta el hacer un viaje, ¿no?, hacia lo que ya se conocía, porque bueno, se habían hecho cartografías incluso sobre la península de Yucatán, toda esta parte, y él decide venir a inspeccionar y que después pues lo conocemos como una conquista, pero él llega y bueno, pues llega ahí a lo que es ahora Tabasco, lo que son los esteros del río. Ese río se llamaba Tabasco y ahora se llama Grijalba. Así es, sí. Grijalba. Y de ahí, bueno, pues él continúa, ahí le entregan algunas doncellas, entre ellas venía Malitzin, que ella la bautiza como Marina. Doña Marina, sí. Doña Marina, y se van hacia el área de Veracruz, y bueno, pues ahí llegan y encuentran otros pobladores nativos, y ven el impacto que hacen ya los caballos en los seres que se encontraban en lo que es hoy Mesoamérica y Aridoamérica. Entonces, ahí es donde ellos parten hacia lo que conocemos como la conquista, este encuentro, ¿verdad? Y pues en las siguientes expediciones empiezan a llegar una gran cantidad de caballos. Los caballos se ponían los criaderos, se ponían en las Antillas, ¿sí? Desde ahí se surtían, pero solo se surtían machos, no hembras, para que no hubiera un comercio en lo que era la masa continental. Para poder hacer un negocio. monopolio, o sea, era... Es que Exactamente. es algo muy interesante eso, porque hay edictos reales que no se podría sacar ganado, caballar, mular o asnal, so pena de muerte de España. ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste, los caballos ibéricos eran tan reconocidos como ventajas bélicas por su gran calidad, que no permitían que nadie de Europa tuviera la sangre que tenían los españoles, ¿no? Okay. Y eso es el inicio de los primeros caballos que llegan a América, por una cuestión lógica, ¿no? Y que todo se manejaba, toda la transportación, pues era a través de équidos, ¿no? Sí, sí, sí. Asnos, caballos, mulas, en fin. Y se crean verdaderas empresas, porque es que es la parte que nosotros no dimensionamos de nuestra historia, ¿no? Había empresas de transportes que se movían a través de estos équidos, con miles de équidos. Y las haciendas, pues igual, tenían una gran cantidad de équidos, ya, porque después ya se pudieron importar. Los primeros años hubo una restricción, como bien apunta Víctor, ¿verdad? Pero con el tiempo, bueno, pues esto creció, imagínate, claro, pues que eran los reinos de Aragón y de Castilla, y luego se convierte en España, y luego la parte más amplia, enorme, ¿sí?, 10 veces más que España, éramos nosotros, ¿no? Claro, sí. Que era la joya de la corona. España, la joya. Entonces, todo esto, bueno, se llena de équidos, finalmente, que salían desde el Guadalquivir, venían hasta acá, embarcaciones completas de équidos. Se hizo una cría caballar muy extensa, muy, muy amplia, que además tuvo la fortuna de poderse adaptar, decía yo, a Mesoamérica y Aridoamérica con mucha facilidad. Entonces estos équidos logran en sus cascos, en su osamenta, en sus huesos, su estructura ósea, en su forma de alimentarse y el clima, se adaptan perfectamente. Y entonces ahí empieza este cambio del que dice Víctor, este caballo que se adapta, que se va haciendo importante todo el tiempo, pero también hubo caballos que se escaparon de las haciendas. Una hacienda puede tener entre 8,000 y 7,000 équidos. Esos se escapan y se van hacia el norte. Tú lo sabes muy bien, Marco, cómo le costó trabajo a lo que ya era España ir avanzando hacia el norte en la conquista. Sí, la famosísima guerra chichimeca, y todo eso. Los chichimecas eran bravísimos, sí. pero ellos ya tenían su propia doma de caballos, los montaban, ¿sí?, los domaban y se los comían también, porque además ellos eran nómadas. Entonces ellos hicieron una guerra también a través del caballo
y a España se le fue dificultando el ir subiendo. Estos caballos se hacen salvajes y es lo que conocemos ahora como el Mustang. El Mustang, Sí, caballo... del mostrenco al Mustang. El mostrenco, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí inicia una historia ya de América, con un caballo que regresa, adaptado a las condiciones, y que también los americanos utilizaron esa parte del caballo. Con los caballos ingleses, los norteamericanos crearon caballos que estuvieran perfectamente adaptados en las cruzas para poder ir conquistando lo que conocemos el oeste o el viejo oeste que ellos conquistaban, ¿no? Pero en lo que es la Nueva España, pues el caballo fue el auge, era poder, era riqueza y pues era desarrollo para lo que hoy pues finalmente nosotros podemos pensar que es México, ¿no? Nos platica Víctor que entonces ese caballo se merma o llega a desaparecer. Sí, es un caballo que, bueno, después cuando México se hace independiente, entonces, tú eres un experto en eso, sabes la manera en la que ese siglo XIX se convirtió en un siglo en lo que hoy es México, o el México independiente, un siglo de batallas. Sí, una guerra civil permanente. Sí. Permanente, y todo eso, bueno, pues llega hasta la Revolución Mexicana, en donde se crea una guerra civil realmente enorme, en donde todos los caballos, pues, o se morían en la guerra, o se los comían. Okay. Hay por ahí algunos apuntes que dicen, bueno, lo que veían, si veían un gato después de la revolución, pues a la cacerola, ¿no? Sí, entonces corre, abuela, se va para la cacerola. Exactamente. Entonces, bien complicado y nos quedamos sin equidos. Okay. Se consumieron, ¿verdad? Ya teníamos ferrocarril, ya había otras formas de transporte, y entonces deciden la gente, no solo del ejército, porque lo necesitaban para crear un nuevo ejército, sino también la gente que estaba acaudalada, decide traer razas que ya existían fuera de México, ¿sí? Y bueno, pues entonces se empieza a poblar nuevamente, ¿verdad? Hacer una cabaña de equinos, de équidos, pero completamente diferente. Sí, nada que ver con los Nada que siglos ver. anteriores. Y pasan los años y ahí es donde llegamos con el caballo de raza azteca. Ok. ¿En qué año? ¿Cómo se da este origen? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es la motivación para crear un caballo de raza azteca? Es que eso lo hemos platicado muchísimo con Víctor. Incluso veníamos ahorita discutiéndolo, que veníamos al programa. Es una historia en donde llega gente de España, fíjate. La casa Pedro Domecq, don Antonio Ariza, llega a México a crear toda esta industria vitivinícola. Y entonces don Antonio trae caballos a México. ¿Te parece si nos quedamos ahí? Vamos a un corte, no se muevan, regresamos en nuestra herencia, estamos hablando del caballo de raza azteca. Ya saben, estamos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Marco Fabricio Ramírez, regresamos en un momentito. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wow MX.tv. Tenemos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana.
Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Yeah. Y aparte, no hice verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? Wow MX.tv. Ya estamos de regreso en nuestra herencia. Ya sabes, estamos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes seguir por Twitter, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Seguimos platicando, nos quedamos en el inicio de la raza del caballo azteca. Nos puedes seguir platicando. Llegó el señor Araiza con Pedro Domecq. ¿Y qué pasó después? Llegó don Antonio Ariza. Ariza, perdón, Don cierto. Antonio Ariza Cañadilla. Y bueno, pues no sé si los que ya estamos más grandecitos, veíamos los comerciales de la casa Sí, cómo Pedro no. Domecq, que eran caballos españoles en un inicio, ¿verdad? Y bueno, pues él trae caballos a México. Y pues ahí hay una historia, yo le platico a la gente, le digo a la gente, ¿ustedes qué creen que tiene que ver Benito Juárez con el caballo de raza azteca? Porque bueno, Benito Juárez murió en el 72 del siglo antepasado, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y qué tiene que ver Benito Juárez con este asunto? Bueno, pues resulta que hay una historia ahí muy interesante en donde don Antonio Ariza, que trajo caballos españoles, que eran andaluces, que venían de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Y entonces, bueno, se hace una cruza con una yegua a cuarto de milla. Y estando en una fiesta estaban don Antonio Ariza, don Marcial Pacheco, que era socio de don Antonio Ariza, y estaba un bisnieto de Benito Juárez. ¿Sí? Él se llamaba Delfín Sánchez Juárez. Okay. Charro, político, en fin. Poeta. Tiene unos De poemas hecho, Charro de charrería. poeta, seguramente has oído eso que dicen, que no se muera esa raza de los hombres de caballo. Es el autor. Él es el autor. Okay. Exactamente. Entonces, pues ya en una reunión que tenían ellos en Texcoco, pues ellos platican sobre la cruza que habían hecho, ¿verdad? Y van a ver el producto, el ejemplar que había nacido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ellos dicen, bueno, México, por la historia de México, igual que la de muchas partes del mundo, pues se ha hecho... somos un caballo, claro. ¿no? México tiene una gran historia de caballos. Tenemos la charrería y otras disciplinas. ¿Por qué México no tiene una raza de caballos única, ¿no? Tenemos el caballo cuarto de milla, lo hemos adoptado, pero pues México debería de tener una raza de caballos. Y ahí es donde surge esta idea. Don Antonio Ariza tenía pues la oportunidad de llegar a los presidentes de la República, a los secretarios de Agricultura,
Y el don Antonio Ariza les plantea a ellos esta situación. Bueno, México, nosotros tenemos caballos ibéricos que ya hemos traído a México. ¿Por qué no desarrollamos una raza que se parezca a la que existía antes de la Revolución? Sí, porque ese es su racional que él hace. Dice, bueno, finalmente el caballo cuarto de milla actual tiene, se supone que ciertos influencia del Mustang americano. Y del es pura inglés, sí, pura sangre inglés, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ese es parte de los caballos salvajes que claro. quedaron. Dice, y obviamente, pues, la otra parte eran los caballos españoles, que pues es una deducción hasta cierto punto lógica. Sí, cómo no. Sí. Entonces él dice que al cruzar esas dos razas puede surgir el caballo fundacional, ¿no? Que existió durante la conquista, ¿no? El caballo, vamos a llamarle mexicano, ¿no? Y la gente, bueno, se pregunta, dice, bueno, pero a ver, ¿cómo sabemos de ese caballo que existió antes? ¿Cómo era ese caballo que existía antes de la Revolución? Me dice, bueno, Agustín, ¿cómo sabían? Bueno, pues hay un archivo de fotografías que tenían que ver. Claro, sí. El archivo Casasola, por ejemplo, ¿no? Por nombrar Pinturas, uno de ellos. sí. Pero existían exactamente pinturas, murales. Y descripciones, ¿no? O sea, yo pienso, alguien que, Carl Christian Sartorius hizo unas descripciones de los caballos mexicanos fabulosas, ¿no? Que parece que uno los puede ver. Exactamente, Entonces, y había pintores, bueno, por ejemplo, Ernesto Icaza, que abarca el siglo XIX y el siglo XX también, ¿verdad? Pero había otros, como Serrano, en fin, una gran cantidad de pintores, ¿verdad? Del siglo XIX, y ahí estaban las obras. Entonces, de ahí se puede tomar un modelo a seguir sobre el caballo y la descripción, ¿verdad? Que ya existían descripciones sobre ese caballo que se había adaptado a las condiciones de Mesoamérica y América. Entonces, bueno, pues con todo esto se decide, se habla con el presidente Luis Echeverría. Luis Echeverría entra en el 70. Esta es una historia que comienza entre el 68 y 69, la idea, ¿sí? Entra Luis Echeverría y se le plantea al presidente la idea de que México tuviera una raza de caballos. Y en el año de 1974 se crea la primera asociación de creadores de caballos de raza azteca, en el 74. ¿Por qué? Porque para poder iniciar ya una raza nueva directamente investigada por el gobierno, o desarrollada por el gobierno y la Universidad Autónoma de México, se requería una asociación. Una asociación. Por eso es la diferencia que se manejan varias fechas. Exactamente. Okay. Sí, porque primero surge la institución y luego existe todo el desarrollo, vamos a llamarle científico, de la raza, porque esa es la parte que Agustín y yo siempre platicamos mucho, porque muchos dicen que crean una raza, ¿no? Porque cruzaron, no sé, algo que está muy de moda, frisones con cuartos de milla, ¿no? Sí, pues haces una cruza y surge un producto nuevo, pero la raza azteca sí tuvo un desarrollo científico. Claro, sí, hay que fijar que no es enchiladas, se diría, ¿no? Y hay algo que pues Agustín ha sido fiel testigo de todo ese desarrollo, porque la cronología abarca varios años, ¿no? Hay un espacio, como bien dice Agustín, del 74 hasta el 94 podríamos hablar, ¿no? Al 94 que ya se convierte en la raza mexicana de caballos. En ese tiempo se hacen muchos estudios científicos, como en algún momento me decía Agustín, que había el doctor Berruecos, esa anécdota me gusta mucho que me platicaste. Dice que de repente era un médico veterinario de la UNAM y él, entre sus trabajos era decir, bueno, existe esta cruza de español con el cuarto de milla, español o lusitano, que es el caballo portugués, con el cuarto de milla nos da el caballo azteca. Y entonces decía que sacaba las radiografías de las dos razas y las sobreponía para ver si las estructuras óseas y las angulaciones de los caballos eran compatibles. Porque cuando no son compatibles, por ejemplo, a veces cruzamos caballos de tiro, o sea, para jalar carretas, con caballos que son de silla, las angulaciones a veces son tan distintas que generan en segundas o terceras cruzas problemas fisiológicos.
Por eso el desarrollo de la raza se llevó un tiempo. Y no sé si recuerdes que ahí sobre la Vía Lago existía el centro de reproducción caballar. No. Sí. Y entonces ahí se validaba toda la tecnología que desarrollaron los científicos de la UNAM. Decían, bueno, aquí en papel decimos que estas cruzas sí son compatibles, pero ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Llevar un cierto número de iteraciones, se desarrolla una tabla de cruzamientos que yo le digo a Agustín que para mí es de las tecnologías más avanzadas del mundo y vale la pena proyectarlo eso porque nosotros tenemos la idea de las razas puras. En los perros sí, si un perro no es de raza pura, ya no es de ninguna raza. En los caballos hay una tecnología que han desarrollado los europeos que le llaman de libro abierto. Nosotros tenemos en nuestro caballo de raza azteca una tecnología de libro abierto. ¿Por qué? Porque nuestro caballo nace principalmente de 4 diferentes razas, que es el lusitano y el español, que antes eran exactamente lo mismo. Es una historia también muy interesante. Antes se registraban en el mismo studbook, en el mismo libro de sementales, tanto españoles como lusitanos. Entonces, y el otro gran influencia es el caballo cuarto de milla y el caballo criollo seleccionado, ¿no? Entonces, la hembra criolla. La hembra criolla seleccionada. Entonces, nosotros tenemos ese libro abierto. En base a eso hay una tabla de cruzamientos que desarrollada por científicos de la UNAM, y en base a eso tú puedes diseñar un caballo de acuerdo a tus necesidades. Sí, fíjate que afortunadamente vi que está en internet esa tabla que me llamó mucho la atención, que dije, qué maravilla que estén esos documentos ahí, pero ahora que lo explicas bien, ya entiendo el fondo, ¿no? O sea, como herramienta. Exacto. Y te voy a decir quién lo usa. Lo usan los alemanes, los holandeses. O sea, por ejemplo, los caballos hannoverianos, que son de los caballos deportivos con más prestigio. Los caballos holandeses que han ganado muchísimo prestigio ahora con ese caballo tan famoso, Totilas, que fue, haz cuenta, es Nadia Comaneci de los caballos. Y se vendió por la suma más grande que se haya vendido un caballo de esa disciplina. Entonces, esas razas con grandes potenciales deportivos utilizan la misma tecnología que utiliza el caballo de raza azteca, ¿no? ¿Cómo se hace una raza de caballos? ¿Cómo se hizo el caballo de raza azteca? Esa es una... Entonces, se le plantea a la Secretaría de Agricultura y Ganadería la situación. Vamos a hacer el caballo, el presidente ordena y los criadores, se hace la asociación en 1974 y entonces se hace el desarrollo. ¿Qué va a suceder primero? Primero tiene que haber un método para poder desarrollar el caballo, ¿sí? Entonces nosotros, criadores, universidad, gobierno, ¿sí?, crean todo el documento, ¿sí?, en donde cómo se va a desarrollar. Como decía Víctor, es ahora sí que en el papel, ¿verdad? Entonces se crea un manual técnico, se llama, manual técnico. Entonces todo lo que cómo va a ser, cómo se van a realizar las cruzas, todo esto queda ya en el manual y ese manual se lleva al terreno de la práctica. Entonces se fundan los criaderos, los centros de reproducción caballar para el caballo de raza azteca en varias partes de la República. Entonces, los criadores, a mí me tocó, de hecho, estar todavía en uno de ellos, en Teotihuacán, Rancho El Hórreo. Entonces, se lleva a cabo todas las cruzas, todo lo que estaba en documento, en el manual, a la práctica. Eso lleva por lo menos 12 años en la práctica. En las cruzas, las combinaciones, todo. Una vez que tú tienes manual técnico y tienes los resultados de los centros de reproducción caballar, entonces los comparas. Al ver dónde están las similitudes, entonces ahí es donde llegas tú a determinar esto ya es una raza de caballos o no es una raza de caballos. ¿Sí? No llegamos en la práctica a lo que en la teoría estábamos desarrollando con genetistas, con zootecnistas, en fin, criadores.
Ya una vez que eso sucede, entonces la tabla de cruzamiento que funciona para el caballo de raza azteca, entonces en el año de 1982 sale a la luz. Esta es la tabla de cruzamiento del caballo de raza azteca. ¿Qué hace? Ordena los cruzamientos para en no más de 5 cruzas, ni menos de 5, de 3, cruzas, llegues al prototipo del caballo. En raza, ¿verdad? Y en genética, o sea, en morfología y en genética. Eso sucede en 1982 y también le entregan a los criadores de caballos de raza azteca, nos entregan la patente de caballo de raza azteca. No se puede llamar caballo de raza azteca a ningún caballo que no pase por todo el escrutinio que tiene que ver con nuestra Asociación de Criadores de Caballos de Raza Azteca. Eso sucede ya en el 82, es la tabla de cruzamiento y es lo que tiene que ver ya con es nuestro stud book del caballo de raza azteca, es el libro genealógico. Después, esto ya viene en el Diario Oficial de la Federación en el año 1994, se dicta que el caballo de raza azteca es la raza nacional de caballos en México. Existe otra raza que es el Santa Gertrudis, pero eso es un caballo militar. Lo desarrollan los militares, es un caballo militar. Como caballo civil, es el caballo de raza azteca, es la raza que nos representa. ¿Qué características, a manera general para nuestro auditorio, nos puedes decir que debe de tener el caballo de raza azteca? Algo muy, muy rápido. Yo sé que le estoy pidiendo que sean muy breves en algo que les apasiona. Víctor sabe mucho de morfología. Mira, yo creo que por ser muy breves en esto, finalmente buscamos cuellos bonitos, muy engallados, cabezas pequeñas, posteriores muy poderosos, torsos cortos y rectos, colores sólidos. La capa que le llaman. Sí, y la verdad nosotros ahí sí nos vamos ahí de alaba lo grande y ensilla lo chico. Para nosotros... Digo, a ver, explica otra vez, repíteme esa frase, está muy buena. Es que ahorita están de moda, es un dicho charro, ¿no? Dicen, alaba lo grande y ensilla lo chico, ¿no? Aquí todo el mundo nos estamos yendo pues, con razas que están de moda ahora, como los frisones y eso. Decía un compañero ahí del pueblo, decía, es que ahora vas a las cabalgatas y el caballo que gana es el más grande y el más gordo, ¿no? Pero no quiere decir que, dice, si hay que corretear una vaca... Sí, pues, claro. O sea, hay algunos que caen con un paro cardíaco, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Sí. El caballo de raza azteca es un caballo funcional, ¿no? Un caballo de silla que si necesitas corretear ganado en el campo, lo va a hacer. Entonces necesitas un caballo que no sea muy grande también, ¿no? ¿Para qué más se utiliza el caballo de raza azteca? Prácticamente para todo. Para todo, en muchas disciplinas. Mira, nosotros hemos tenido un gran éxito en Europa, en Estados Unidos, con caballos de raza azteca, ¿verdad? En México, bueno, pues nosotros vamos muy fuertes. Nosotros ya tenemos delegaciones en muchas partes del mundo porque el caballo funciona. En Estados Unidos estamos registrando una gran cantidad de caballos en California, Texas, Nevada. ¿Les parece? Vamos a un corte, ahorita regresamos con esto, que nos platiquen cuál es la proyección de los caballos a nivel universal. Estás en Nuestra Herencia, yo soy Marco Fabricio Ramírez, acuérdense, síguenos en nuestras redes sociales, regresamos en un momento. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wow MX.tv. Tenemos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana.
pelón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Y aparte, no, y de verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca Te voy a pudo decir, ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es PUM porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? Wow MX.tv. Ya estamos de regreso en nuestra herencia, seguimos platicando de el caballo de raza azteca. Nos estás platicando, Agustín, ¿cuál es lo que está pasando? Ya después de que nos dieron una explicación de todo el trabajo científico y la labor que ha hecho y los resultados que han tenido, ¿cuáles son las proyecciones? Ahorita estabas hablando de que además de México les está yendo bien en algunas otras partes. Sí, bueno, nosotros tenemos delegaciones ya desde hace muchos años. Ajá. En otras partes del mundo, como nosotros comenzamos con Estados Unidos, principalmente con Texas. Bueno, pues era como lógico que sucediera así, pero tenemos delegaciones en California y en Nevada, donde registramos una gran cantidad de caballos, no solo de nuestros paisanos, sino también de anglosajones, de americanos, que fíjate que además, curiosamente, muchas son mujeres. No solo en Estados Unidos, sino en Europa también. Tenemos en Canadá, tenemos en el lado de Ontario, tenemos ahí ya muchos años también con una delegación. Y nos fuimos a Europa. En Europa hemos tenido un éxito impresionante. Comenzamos con España hace algunos años ya con nuestra delegación, porque ya había cruzas de caballos españoles o lusitanos con cuartos de milla, ¿verdad? Y los estaban usando rejoneadores. Sí, ¿verdad? Estaban usando rejoneadores, pero no solo eso. Los están usando en tareas de doma vaquera en España, ¿sí? Y en acoso y derribo, porque tenemos un caballo muy poderoso. Nosotros tenemos una frase por ahí: los poderosos caballos de raza azteca. ¿Por qué? Porque son caballos que están diseñados prácticamente para todo. Y a veces dice uno, bueno, qué pretencioso eres. En verdad funcionamos en muchas disciplinas correctamente, y eso ha hecho que de España se esté derramando todo el poder de los caballos de raza azteca en Francia. En España, bueno, pues tenemos grandes criadores como don Luis Miguel Correa, por ejemplo, la familia Correa, don Antonio Yaguno, mexicano también de los Yaguno, de Reses Bravas, don Enrique Sánchez Escalante, por ejemplo. Ya tuvimos un caballo en la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez. Un caballo de raza azteca. Sí, de los aztecas, mixteco, que se le obsequió hace muchos años, la asociación se lo obsequió al rey de España, antes de Felipe, para su papá. Y de ahí nos hemos ido a Francia con Elise Sabio, que es quien es nuestra delegada en Francia. Tiene un gran orden con
con sus ganaderos criadores. Y de ahí, bueno, pues estamos en Italia, estamos en Hungría, estamos en Ucrania, estamos en Alemania, estamos en Holanda, ¿sí? Con criadores de caballos de raza azteca. Estábamos en Ucrania, pero bueno, queremos pensar que seguimos ahí a pesar de la guerra, ¿verdad? En Israel tenemos 3 criaderos de en caballos. Sudamérica también, ¿verdad? En Sudamérica acabamos de abrir en Colombia, el doctor Vega, y estamos tramitando ahorita la delegación de Brasil y de Argentina. Ah, qué bien. Que son caballos, son países de caballos. Y bueno, estamos en China, ya tuvimos la oportunidad de estar allá, estamos con gente de Shenzhen, que van a comenzar a criar caballos. Ya estuvieron en México con nosotros, estuvimos en Monterrey, estuvimos en Jalisco, en el Estado de México con ellos, y pues ya vamos para allá, para China, Asia, Pacífico, vamos a conquistarlos con caballos de raza azteca que están en todas las disciplinas. Tenemos caballos de salto, tenemos un caballo que salta Tikal, salta 1.65, caballos en rejoneo. El mismo Pablo Hermoso de Mendoza ha traído 2 caballos muy importantes de rejoneo. El más reciente, Pirata, que en realidad en el registro, él lo rebautizó, se llama Ponciano. Mariachi, un caballo que tuvo también azteca. Varios rejoneadores están funcionando, mexicanos con caballos de raza azteca, pero estamos muy fuertes en la equitación de trabajo, que estamos apostando muy fuerte a la equitación de trabajo. Tenemos nuestra propia prueba de funcionalidad. Ah, qué bien. Y bueno, pues aquí en México hay algo que le llaman caballo bailador. Ha sido muy exitoso el caballo de raza azteca entre los caballos bailadores, ¿verdad? Y pues estamos muy contentos por lo que hemos desarrollado. ¿Qué te digo? El panorama es bastante bueno y muy prometedor. A nivel global, la población de caballos ha disminuido, que quizás a veces no lo conocemos, pero nuestro país siempre ha sido uno de los países con mayor población equina del mundo. Ha disminuido un poco, creo que el tope fue de 65 millones hace unos cuantos años. ¿Cuál es el futuro? Porque hay muchas personas, o sea, todo mundo, digamos, uno de los sueños o de las cosas más que uno más quiere decir, pues tener un caballo, los niños un pony. Más o menos, ¿cuál es el futuro? ¿Qué necesitamos para tener un caballo? ¿Cuál es ¿Es tan caro como a veces pensamos? ¿Se le tiene que dedicar tanto tiempo? Mira, los caballos de raza azteca cada vez son más codiciados y cotizados. Esa es una realidad. De hecho, estamos trabajando ahorita para poder enviar material genético congelado a Europa, que nos lo está pidiendo, con embriones, de hembras y de machos mexicanos, campeones. Estamos en ese proceso ahorita ya de enviar este material genético a Europa, que nos lo pide, ¿verdad? Y estamos teniendo un gran éxito, como decía yo, en varias pruebas, en varias disciplinas ecuestres. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya un caballo de raza azteca es un caballo en donde nosotros los criadores estamos vendiendo nuestro trabajo. Claro, es un patrimonio, además, el caballo de raza azteca es patrimonio cultural e histórico de nuestro país, ya lo es. Y nosotros los criadores de caballos de raza azteca estamos haciendo un gran trabajo porque nosotros exponemos precisamente todo ese empeño que hemos llevado a través de años para poder dar un producto de calidad, un ejemplar de calidad. Entonces, cada vez tenemos mejores criadores, mejores criaderos, mejores caballos, y además a México han llegado los campeones que son de las razas que están fundando nuestros caballos de raza azteca. Entonces, nosotros tenemos una fórmula exitosa. Qué bueno, sí, esa es muy, muy buena noticia, ¿no? Y Europa, lugares como Alemania, como Suiza, como Austria, Holanda, o sea, caballos de una tradición ecuestre están consumiendo ya caballo azteca. Están preparando caballos de raza azteca. Tenemos grandes criadores en México también. Por ejemplo, Colima, tenemos un gran criadero que es Rancho Los Pinos, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Nuevo León, San Simón, Rancho San Simón, de don Juan Aurelio Caballero. ¿Cuál será la población de caballos aztecas? Yo sé que es muy difícil, un número aproximado aquí en México. No es difícil, Marco. No es difícil porque nosotros llevamos un control importante de caballos.
Efectivamente, sí hay muchos caballos que están en la cruza, pero no están registrados. Entonces, mientras no estén registrados, no pues cuenta. no eres azteca, ¿no? Que sea la cruza adecuada, ¿verdad? Pero ahorita nosotros tenemos ya, nosotros ya hemos registrado más de 16,000 caballos en la historia de la raza azteca. Y ahorita vivos, caballos de raza azteca que consideramos vivos y registrados, pues estamos estimando unos 9,000 caballos vivos aztecas en el mundo, en México y fuera de México. Vamos bien, ¿no? No, súper bien, qué bueno. Es una raza realmente joven, muy, muy joven, porque si le echamos números, no. Estamos hablando de 40 años. Sí, nació 45 a tiempo largo de razas y de caballos. Una cosa es la ayer. idea y otra cosa es crear, ¿no? Y si realmente, pues nosotros tenemos ya un desarrollo fuerte a partir del año 82, ¿verdad? Del año 82, pues bueno, yo creo que pues estamos niños todavía, ¿no? Pero dando un pasos éxito muy firmes. Impresionante. Me dice la gente, bueno, ¿y dónde podemos ver caballo? Bueno, busquen en el YouTube, Pablo Hermoso de Mendoza, mariachi, y vean lo que es un caballo de raza azteca. Digo, ahí podemos ver fusionadas muchas de las disciplinas. Es un caballo para la doma clásica, es un caballo para poder disfrutarlo con la familia. O sea, nosotros estamos creando un caballo, además, con una hermosa estampa, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos acceso a las mejores sangres de calidad de las razas que lo están creando al caballo de raza azteca. En el Estado de México, ¿cuál es la perspectiva, Víctor? Tú que estás encargado de esa zona. Creo que está muy bien, sobre todo en el municipio, ¿no? Pues hay un gran crecimiento, un gran entusiasmo. Pues aquí también con el apoyo de Agustín hemos desarrollado ahí entre amigos, bueno, principalmente la finca 3R está desarrollando su espectáculo ecuestre con caballos aztecas nacidos en su rancho. Nosotros a veces colaboramos con ellos, pero es motivo de mucho entusiasmo. Y también, pues, cada año nosotros estamos registrando ejemplares en la comunidad, cosa que antes era como un sueño, ¿no? Digo, a Marco lo conozco de hace 35 años. Sí, un poquito. Y junto con otro amigo de ahí del pueblo, andábamos buscando quién tenía caballos para ir a montar. Sí, ¿no? cierto. Y entonces ahí, híjole, con dificultad había algún caballo criollito por ahí. No, ahora te das una vuelta y debemos volver a montar y te encuentras señores caballos, ¿no? De gran calidad y además con un número ya que hace una presencia importante. Nosotros tenemos en el Estado de México la mayor cantidad de criadores de caballos de México. Ese es un dato. Ese es un dato importante porque sí, la mayor cantidad de criadores de un estado están en el Estado de México, después le sigue Hidalgo, Estado de Jalisco, y luego ya Hidalgo, Nuevo León, en fin. Pero el Estado de México, además, nace ahí el caballo de raza azteca. Ahí nace y tenemos una gran cantidad de criadores, ¿verdad? Y de criaderos. Sí, que es importantísimo y sobre todo no olvidar que el caballo de raza azteca es cultura y que se asocia al deporte nacional y a muchas cosas y que además de ser un animal y la cuestión biológica es un patrimonio de nuestra nación. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Quieren decir algo más para despedirse? ¿Alguna última reflexión? Pues yo quiero decirles que el caballo de raza azteca se va a poner de moda. Ok, muy buena inversión. Lo que nos va a tocar como con el tequila. Okay. Esa es la realidad. Y efectivamente, para nosotros los creadores de caballos de raza azteca, pues hacer caballos de raza azteca es un patrimonio. Tener nuestras ganaderías, tener a la gente que nos apoya y nos ayuda a criarlos, a domarlos, ¿verdad? Pero bueno, pues como patrimonio, como inversión, pues ahí está un caballo. Tenemos muchos caballos en la charrería ya aztecas. Algunos no los han registrado, porque todavía seguimos ahí con el paradigma de que el cuarto de mil, pero cada vez somos más caballos que están funcionando correctamente. Y además la tabla de cruzamiento nos permite guiarnos a crear caballos para distintas disciplinas con la calidad que se requiere. Acérquense a nuestra asociación. Nos pueden buscar en Facebook, AMCRA, AMCCRA,
¿verdad? Tenemos ahí varios muros. Pueden buscarnos también en Instagram también para registrar caballos. Ahí podemos nosotros esclarecer todas las dudas que tengan sobre los cruzamientos y pues con todo gusto dedicarnos nosotros a poder darle la asesoría a los nuevos criadores de caballos, que son muchos en el mundo. Sí, eso es importante. Felicidades a todos los creadores. Sí, gracias Marco aquí por tu invitación y pues sí, decirles cualquier duda que tengan sobre si un caballo es registrable o no es registrable, pues que se acerquen con un servidor o con Agustín, porque incluso pues, en mi comunidad así nació la inquietud. Ya teníamos caballos aztecas, yo tengo un caballo portugués que engendró muchos caballos y ya teníamos una comunidad importante y ni siquiera sabíamos que los podíamos registrar, ¿no? Digo, así nos pasa a muchos, entonces acérquense con confianza. Y bueno, gracias pues, por... Nada más me resta agradecerles a Agustín, Víctor, es un placer tenerlos aquí. Gracias, Marco. WOW MX, el canal es su casa, Nuestra Herencia también es su casa, espero que sea la primera de nuevas visitas. Ojalá. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Marco Fabricio Ramírez, nos vemos en Nuestra Herencia, hasta la próxima. Wow MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow MX.